Ya, entonces, les recomiendo que abran un Excel, lo vayan haciendo conmigo al mismo tiempo porque es súper fácil llegar y escucharme. Suena súper fácil mientras uno escucha a la otra persona hacerlo, pero hacerlo uno mismo, el momento de hacerlo es distinto. Así que recomiendo que vayan haciéndolo y no solo como mirar. Ya, entonces vamos a leer. Ejercicio 1. Se debe determinar el plan maestro de producción de una empresa en la que se han podido agrupar todos los productos de una sola familia. O sea, ya es planificación agregada. El plan debe contemplar un horizonte de 12 meses y se debe elaborar a partir de las previsiones de la demanda, teniendo en cuenta además los días laborales de cada mes. Estos datos son, y ahí nos dan los datos para cada mes, los días laborales de cada mes, porque no se trabaja todos los días, y la demanda de cada mes. Con el objeto de hacer diferentes propuestas de planes tentativos y posteriormente proceder a su evaluación, se presentan los siguientes datos adicionales. Se asignan una tasa de producción en horas normales, tasa de producción en horas extraordinarias. Significa que yo tengo una capacidad de producir en horas normales y otra capacidad de producir en horas extra. Para horas normales, cada trabajador puede hacer 1,8 unidades al día. 1,8 unidades al día por trabajador. Y en horas extraordinarias 0,9 unidades al día por trabajador. Tenemos los costos de producción en horas normales, en horas extraordinarias, stock inicial, los costes de exceso de stock, costo de efecto de stock, entonces asumo que puedo tener tanto exceso como defecto. El tamaño de la plantilla, que son 10 unidades, o sea, tengo 10 trabajadores inicialmente. Coste de formación de nuevo personal, que eso se traduce en el coste de contratar a un trabajador. Ay, hay gente esperando. Ahí está. Ya, ahí están entrando. Disculpen, estamos leyendo el enunciado de el ejercicio 1 de la guía. Bueno, el coste de formación de nuevo personal sería el coste de contratar a nuevas personas. El indemnización por despido sería el coste por despedir a personas. Entonces me dice, evalúe y considere los siguientes planes alternativos. A. Producción a tasa constante sin ruptura, ni contrataciones o despidos. B. Producción a tasa constante con posible ruptura y sin contrataciones o despidos. Y C. Un modelo matemático para determinar el mejor plan de producción a tasa variable con posibles contratos y despidos. Entonces vamos a partir por orden. Vamos a anotar los datos, pero hacia abajo, les recomiendo yo. Ahí están hacia el lado en el enunciado, pero para planificación agregada es mucho más cómodo trabajar con los datos hacia abajo. Se ve mucho más ordenado, etc. Entonces tengo el mes, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Yo no sé si voy a poder subir esta Excel, así que les recomiendo que lo vayan haciendo conmigo. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Luego tenemos los días laborales, que sería 21, 18, 20, 19, 21, 20, 18, 5, 19, 20, 20, 19. Y finalmente la demanda. Esta es la demanda por mes. Si nos dijeran que es la demanda diaria, no te lo dicen, habría que multiplicar la demanda del día por la cantidad de días para tener la demanda del mes. Pero en este caso no nos dicen eso, es la demanda del mes. Pero tengan ojo con eso. Porque puede ser algo. Está viendo si hay alguien más en la. Entonces la demanda es 99, 198, 201, 307, 313, 637, 535, 550, 300, 335,
138, 113 y 114. Okay. Entonces los datos que nos dieron inicialmente los voy a poner de otro color, a una solo oscuro. Entonces para la A y la B nos piden una producción a tasa constante, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para eso tenemos que saber cómo se calcula algo a tasa constante. Entonces tenemos que recordar, para tasa constante, o sea, si yo quisiera una tasa variable, ¿cuál es mi fórmula? Tendría que tener la demanda corregida partido en los días. ¿Qué es la demanda corregida? No sé si se acuerdan que estaba el tema del stock de seguridad y todo eso. Bueno, aquí no nos hablan de que tenemos que tener un stock de seguridad. Entonces recuerden, keep it simple. Si no te lo dicen, simplemente no está. ¿Ya? No vayan a empezar ustedes a inventar que hay que tener un 10%. Entonces en este caso no hay que corregir la demanda. Y la tasa constante, en cambio, es la demanda corregida acumulada partido en los días acumulados. Esa es la diferencia entre estas dos tasas. ¿Ya? Ahí. Se la vamos a dejar aquí como recordatorio. Entonces, ¿qué necesitamos? Si nos piden tasa constante, necesitamos acumular la demanda y acumular los días. Entonces, partamos con los días. Vamos a poner días acumulados. Para enero, voy a tener los días de enero. Fácil. Luego, para febrero voy a tener los días de enero más los días de febrero. ¿Cierto? Siempre del segundo de adelante, como que las fórmulas uno las va a poder tirar. Así como, abajo. Ok, entonces, de nuevo, para marzo sería lo que tenía acumulado de febrero más lo que tengo los días de marzo. Y podemos tirar esta fórmula para abajo. Y ahí voy a tener los días acumulados para cada mes. Muy rápido. Y también necesitamos la demanda corregida, o sea, la demanda acumulada. Entonces, la demanda acumulada. Vamos a hacer lo mismo. La demanda para el mes de enero es 99. Demanda acumulada para febrero es lo que tenía acumulado en enero más la demanda de febrero. Voy a hacer la última para marzo. Es la demanda que tenía acumulado hasta febrero más la demanda de marzo. Y podemos tirar esta fórmula para abajo. Y tenemos la demanda acumulada para cada uno, y si lo calculamos bien. Entonces, ahora que tenemos estos dos datos acumulados, podemos calcular simplemente una tasa constante. Entonces, ¿qué nos decía la fórmula que era? Era la demanda acumulada dividido en los días acumulados. Ahí tengo mi tasa, tiro la fórmula para abajo, y en cada uno, si se fijan, voy a tener la división entre la demanda, lo azul dividido en lo rojo. Demanda dividida en los días acumulados. Ya ahí lo tengo. Si se dan cuenta, yo no tenía mi Excel armado. Lo hice recién y igual es súper rápido. Entonces ahí lo achicamos y tenemos una tasa, bueno, tasa constante. ¿Ok? Entonces ahora me dice, en la A me piden una tasa constante sin ruptura. ¿Cuál sería una tasa constante sin ruptura? ¿Qué tendría que elegir yo de todas mis tasas? ¿Alguien se acuerda? ¿La última? Ya.
la última. Si yo elijo la última, voy a tener una tasa con rupturas. ¿Por qué? Porque yo voy a poder satisfacer mi demanda hasta diciembre, pero probablemente en alguno de estos meses no voy a poder cumplir la demanda. Entonces voy a tener que dejarlo para más adelante. Cuando yo quiero una tasa sin ruptura, tengo que elegir la más grande. De todas estas, la tasa más grande es esta. Esta sería tasa sin ruptura. ¿Por qué? Porque es la más grande. Esta tasa también me va a permitir que yo ningún mes tenga defecto de stock, por ejemplo. Y si quiero una tasa con ruptura, que significa que yo voy a poder cumplir, en diciembre voy a haber cumplido la demanda para todos los meses, pero probablemente algún mes me quede corta. Entonces por eso es con ruptura. Vamos a poner en verde. La última sería tasa con ruptura, que más sepa. ¿Ya? Entonces vamos a la pregunta A. La pregunta A, bueno, allí, si se dan cuenta, me están pidiendo comparar los planes. Entonces yo voy a tener que ver los costos de cada plan. Para ver los costos de cada plan necesito ver cómo me va a quedar el inventario, si va a tener exceso o defecto, si voy a contratar, si es que voy a producir en horas normales o en horas extras. ¿Por qué? Porque cada una de esas cosas tiene costo. Si uno ve el enunciado, cada una de las cosas que tiene costo yo las voy a tener que incluir para saber cuánto me va a costar mi plan. Entonces esa puede ser una señal de decir así como ya, ¿qué cosas tengo que calcular? Bueno, si tengo que comparar, tengo que ver los costos, entonces voy a tener que calcular cada cosa que incluye un costo. ¿Sí? Entonces vamos a partir con las producciones. La A me pide tasa con ruptura, así que texto. Me pide una tasa, no, perdón, la A es sin ruptura. No me corrigieron. Tasa sin ruptura que dijimos que iba a ser igual a 20 unidades al día. Eso también es importante. Fíjese bien. Cualquier cosa. Ruptura. Fíjese bien en las unidades de medida. Estas no son 20 unidades al mes. ¿Cómo sé yo eso? Por cómo yo calculé mi tasa constante. Yo dividí la demanda en los días acumulados. Entonces, demanda son unidades, días, es días. Entonces, mi tasa constante va a ser en unidades al día. Ya. Ahí pueden anotarlo. Porque perfectamente se puede, uno se puede confundir y decir, 20 unidades al mes, listo. No, es al día. Ya. Entonces tengo 20 unidades al día. También, ¿qué me dice? Que es, la A me dice ni contrataciones o despidos, lo que significa que yo voy a tener que contar solamente con la fuerza laboral que tengo al principio. ¿Cuánto tengo? Nos vamos a la tablita, vemos que tenemos 10 trabajadores. Entonces solamente vamos a poder trabajar con eso. ¿Por qué? Porque no acepto ni contratos ni despidos. Entonces, tenemos que ver cuánto pueden producir estos trabajadores. La tasa de producción en horas normales es igual a 1,8 unidades, 1,8 unidades al día por trabajador. Y la tasa de producción en horas extras es igual a 0,9 unidades al día por trabajador. Por lo tanto, ¿cómo sé yo cuánto voy a producir en horas normales? ¿Cuánto voy a producir en horas extras?
Si es que necesitamos las horas extras, puede que no las necesitemos. Ya. Mi producción, mi máxima producción, la verdad, mi máxima producción en horas normales, ¿cuánto va a ser? Va a ser los 10 trabajadores por lo que puede producir cada trabajador, que son como 1,8 unidades al día. Entonces eso me va a dar que puedo producir en total 18 unidades al día. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? ¿Ya? Levantan el micrófono nomás y me dicen. Entonces sería lo que puede producir cada trabajador por la cantidad de trabajadores que tengo. Entonces puedo producir 18 unidades al día. Pero recordemos que a mí me pidieron una tasa sin ruptura, que son 20 unidades al día. Entonces con estas no me alcanza, porque en horas normales solamente puedo producir 18 como máximo. Entonces, aún me faltan 2 unidades para llegar a 20 unidades al día. Así que vamos a tener que hacer uso de las horas extra. ¿Sí? Por lo tanto, mi producción en horas extra va a tener que ser de 2 unidades. De 2 unidades. Porque si bien puedo hacer 0,9 por 10, que serían 9 unidades al día, en horas extras yo máximo puedo hacer 9, no necesito esas 9, necesito solo 2. ¿Ya? Porque 2 era lo que me faltaba para completar. Perfecto, entonces ahora tengo lo que voy a usar para producir. Y puedo comenzar entonces. Mi producción en horas normales va a ser igual a dijimos que podíamos producir 18 unidades al día, entonces va a ser 18 unidades al día por la cantidad de días que tiene enero. Enero tiene 21 días, ¿cierto? Entonces, 18 unidades al día por la cantidad de días, voy a tener lo que voy a producir en enero, en horas normales. Luego para febrero, lo mismo. 18 unidades al día por la cantidad de días. Entonces puedo tirar esta fórmula para abajo y voy a tener ahí cuánto es lo que produje para cada mes en horas normales. ¿Sí? Recuerden, nos pidieron una tasa sin ruptura, o sea, yo tengo que producir 20 unidades al día. En horas normales produzco eso y en horas extra. ¿Por qué lo separo? Porque cada producción tiene costos distintos. ¿Ya? Y acuérdense que aquí estamos evaluando costos. Si cada uno tiene costos distintos, tengo que separar. Y la producción en horas extras va a ser igual a 2, que era lo que dijimos que íbamos a utilizar porque no necesitamos más. 2 por la cantidad de días que tiene enero. En febrero lo mismo. 2 unidades al día por la cantidad de días que tiene febrero. Y puedo tirar esta fórmula para abajo. Y perfecto, ahí tengo lo que voy a producir en horas extra en cada mes. ¿Qué más me estaría faltando? Porque producir tiene costo, el exceso de stock y el defecto de stock tienen costo, así que tenemos que calcular nuestro inventario. Disculpa, ¿Sí? no te alcanza a ver cómo hiciste la producción de horas normales. ¿Esto? La producción de horas normales, ¿cómo la calculé? Ah, 18, yo sé que era 20. No, lo que pasa es que nos piden una tasa sin ruptura de 20 unidades al día, ¿cierto? Sí. Pero yo tengo una capacidad de producción en horas normales. A mí me dicen que la tasa de producción en horas normales son 1,8 unidades al día por trabajador, ¿cierto?
Eso es lo que yo puedo producir en horas normales. Entonces, si yo tengo 10 trabajadores, mi máxima producción en horas normales va a ser 1,8, que es la capacidad de cada trabajador. Cada trabajador puede ser 1,8 unidades al día. Entonces, 1,8 por 10, porque tengo 10 trabajadores. Cada uno puede ser 1,8. Entonces, en horas normales yo puedo hacer 18 unidades al día. ¿Sí? Sí. Entonces, como solo puedo hacer 18, en producción voy a poder producir, o sea, en producción de horas normales voy a poder hacer 18 unidades al día. Por lo tanto, tengo que hacer uso de las horas extras. Y por eso en las horas extras dije que vamos a usar 2 unidades al día. Porque 18 más 2 me van a lograr permitir tener esta tasa de 20 unidades al día. Si te fijas, aquí es 18 por la cantidad de días. Y aquí es Y el otro es 2. 2 por la cantidad de días. Y ahí logro tener las 20 unidades al día que me piden. Perfecto, muchas gracias. Claro. Entonces, luego tenemos inventario. ¿Alguien me puede decir cómo cree que se calcula el inventario? Ojalá. Habría que restarle lo producido, o sea, producir lo que se demanda real. No le agregas, ¿cierto? Claro, sería como la producción, Claro, ¿ya? menos la demanda. ¿Ya? Y aquí no tenemos stock, ¿cierto? Sí, sí, no. En este caso, en el primer... No tenemos stock de seguridad. Claro, no. No hay stock de seguridad. Pero perdón, del otro, de que va quedando como remanente. ¿No? Ah, claro, sí, va quedando, porque acuérdense que es tasa sin ruptura, por lo tanto siempre voy a producir, probablemente algunos meses voy a producir más. Ya. Entonces, aquí faltaría algo, ¿cierto? Faltaría más, quizás lo puedo poner antes. El Sería inventario como, anterior. claro, el inventario anterior, más lo que produje ese mes, menos la demanda. ¿Cierto? Y oye, Paula, ¿cómo sabes que no hay stock de seguridad? Te tienen que decir. Porque no me lo dicen. No me dicen que... No me hablan nada del stock de seguridad. No me dicen que se requiere. Entonces, como dice el profe, keep it simple. Si no te lo dice, no está. Listo, no nos compliquemos la vida. Porque no podemos empezar a inventar un stock de seguridad del 10%, como lo típico, o algo así, si es que no me lo dicen. Que no es parte del problema. ¿Sí? Entonces, siempre el primer mes va a ser un poco distinto, porque tenemos inventario anterior, que en el caso de enero no tenemos, entonces esa parte nos la saltamos, más la producción total, que la producción total va a ser lo que produje en horas normales, más lo que produje en horas extras, ¿ya? Esa es mi producción total. Menos la demanda del mes, que sería 99. No se vayan a confundir con la demanda acumulada, ¿ya? Ahí. La demanda acumulada y los días acumulados se usan solamente para calcular la tasa. En cuanto a inventario, producción, se usan los días y la demanda. Ahora sí, a partir de febrero vamos a usar esta fórmula general. Entonces, es el inventario anterior, que sería este, más la producción total, horas normales, más horas extra, menos la demanda del mes. Y aquí lo tiramos para abajo. Y listo. Y ahí podemos ver que tiene sentido. ¿Por qué? Porque es sin ruptura. Entonces no tenemos que tener un número negativo acá. Si tenemos un número negativo, significa que nos quedamos un mes sin poder satisfacer la demanda, y en tasa sin ruptura no ocurre eso. ¿Ya? Así que fíjense bien en eso. Entonces nosotros vamos a tener solamente
exceso de stock. Podemos hacer una columna de defecto de stock, pero va a estar vacío. Y el exceso de stock, al final la columna sería exactamente igual. Porque el exceso de stock es la cantidad de inventario por sobre lo deseado que yo tengo. Y aquí podemos asumir que nuestro inventario deseado es 0. ¿Por qué? Porque no necesitamos stock de seguridad. Entonces nuestro inventario deseado sería 0, por lo tanto el exceso de stock sería todo el exceso, todo lo que hay sobre 0. ¿Sí? Muy raro esa parte. Sí, ¿podría repetirlo, porfa? Ya. Que el exceso de stock se define como la cantidad de unidades que yo tengo por sobre lo deseado, por sobre mi inventario deseado. Entonces, en caso de que yo hubiera tenido stock de seguridad, mi inventario deseado habría sido cierta cantidad, ¿cierto? Porque yo voy a querer tener guardado algo. En este caso, nuestro stock deseado es 0. ¿Por qué? Porque no nos piden que queramos tener guardado algo. Entonces yo asumo que mi stock deseado es 0. Entonces el exceso de stock, que es por sobre lo deseado, va a ser todo lo que esté sobre 0. Por eso esta columna es igual a esta. Porque mi inventario deseado es 0 y el exceso es lo que tengo por sobre lo deseado. O sea, en este caso, por sobre 0. Que sería exactamente todo eso, que es igual las columnas. ¿Sí? El exceso de stock es por sobre lo deseado. Y mi deseado, en este caso, es 0. Ya, entonces ahora tenemos qué costos nos quedan. Nos quedaría como formación de nuevo personal o indemnización por despido, pero no corre en este caso porque dijimos que no hay ni contratación ni despido. Entonces ahora solamente nos queda calcular, los costos. Entonces aquí los costos están divididos como en los costos de horas normales y horas extra. Entonces yo voy a tener un segundo. Voy a tener unidades y voy a tener el costo. Ya, aquí fíjense bien, el costo, por ejemplo, para la producción es por unidad. No es que si yo produje en el mes voy a tener tanto, es el costo por unidad. Entonces, el costo producir en horas normales me dicen que es 5.000, ¿cierto? Y el costo producir en horas extras es 7.500. Y como el costo es por unidad, entonces yo voy a tener que tener la suma de todas las unidades. Y eso lo multiplico, ¿sí? Entonces, aquí en unidades iría todas las unidades que yo produje en horas normales. O sea, la suma de todo lo que yo produje en horas normales. 3.970. Y en horas extras, todo lo que yo produje en horas extras. Entonces sumo todo esto. ¿Sí? Y también nos cobran por el exceso de inventario. Exceso de stock. Entonces, ¿cuánto tengo yo de exceso de stock? Tengo que sumar. Igual a la suma de todas las unidades que yo tuve en exceso de stock. Y el costo me dijeron que es igual a 150. Ya, ahí sale 150 UM por unidad al mes, pero busqué UM, no es como ninguna unidad. Y además en el solucionario lo ponen como si fuera peso chileno, así que vamos a asumir que también son CLP, ¿ya? Si es que a ustedes le dijeran lo contrario, que es como dólares y tienen que pasarlo a pesos, tienen que hacer esa transformación. Pero aquí no nos dan ninguna transformación de como UM y
y lo utilizan así, como 150 solos, así que vamos a asumirlo como que también son pesos chilenos. ¿Sí? Entonces aquí tengo todo esto. Esto sería costos totales. Entonces aquí yo simplemente tengo que multiplicar mi costo por unidad por las unidades. Lo mismo aquí, costo por unidad en producir en horas extras por las unidades que produje horas extras. Podría haber tirado la fórmula para abajo, pero... Y después el costo por unidad por la cantidad de unidades. Entonces aquí yo ya tengo todos estos costos, simplemente me queda sumar. Sumo estos costos y me da 23.907.600. Entonces eso es el costo de como mi plan de la opción A, o sea, mi plan de producir a tasa constante, sin rupturas, ni contrataciones, ni despidos. Ya, este sería el costo total. ¿Alguna duda? O sea, si se fijan, aquí incluimos todos los costos que nos mencionaban en la tablita, menos los de las plantillas, porque no podemos ni contratar ni despedir. ¿Sí? No hay duda, pasamos a la B. Voy a copiar esto. Ya, en la B, entonces, nos dicen una tasa constante con posible ruptura. Entonces, la tasa con ruptura, dijimos que era, ya la calculamos, es 17 unidades. 17 unidades al día. ¿Sí? Repito, fíjense las unidades de medida. Entonces nosotros sabíamos que nuestra máxima producción máxima producción en horas normales era igual a 18 unidades al día, ¿cierto? Por lo tanto, si yo puedo producir máximo 18, significa que las 17 unidades al día que me piden, las puedo cubrir con las horas normales. Entonces yo voy a tener una producción en horas normales igual a 17 unidades al día. Y a diferencia del caso anterior de la no necesito hacer uso de las horas extras. ¿Sí? Entonces voy a tener, aquí voy a empezar mi columna. Producción, horas normales, va a ser igual a las 17 unidades al día que puedo producir por la cantidad de días que tiene enero. Días, no días acumulados. Lo mismo febrero, 17 unidades al día por los días que tiene febrero. Y tiro esto para abajo. Tengo mi producción horas normales. Una pregunta. ¿Sí? La producción de horas normales quedan 17 unidades por día, por lo que cambió la tasa de trabajadores por día. ¿Ya no hay 1.8? No. Lo que pasa es que los trabajadores pueden producir 1,8 unidades al día. ¿Ya? Entonces, eso es lo máximo que pueden hacer. Entonces, los 10 trabajadores en conjunto pueden hacer 18 unidades al día. Pero yo necesito 17. Porque esa es mi tasa con ruptura. ¿Sí? Ya. Entonces, Sí. yo voy a seguir utilizando mis 10 trabajadores, porque no puedo ni contratar ni despedir. Pero en vez de que produzcan 18 unidades, todos van a producir 17. Pero También sigo usando los 10 trabajadores.
Claro, claro, pero lo que cambiaría entonces sería la tasa de producción de cada trabajador. No sería 1.8, sería 1.7. Claro, claro, claro. Cada trabajador haría 1.7 unidades en ese caso. Para no despedir a nadie. Sí. Así es. Al final las tasas que me dan en el comienzo, así como 1.8 y 0.9, es para indicarme la capacidad, lo máximo, para no exceder. Claro. Aunque no sé cómo será la distribución del trabajo, pero si lo pensamos de esa forma, claro, cambiaría la tasa de producción de cada trabajador. Pero su máximo sigue siendo 1.8. Eso. Producción horas extra no tenemos. Entonces nos quedaría calcular el inventario. Dijimos que, bueno, para el primer mes siempre es distinto. No hay inventario del mes anterior, es la producción total, que en este caso solamente tenemos acá, menos la demanda. A partir de febrero sí tenemos inventario anterior, inventario de enero, más la producción total, menos la demanda del mes. Y aquí tiramos, bueno, esta fórmula, la segunda para abajo. De aquí podemos ver que tenemos inventarios negativos, o sea, hay rotura de stock para algunos meses, como era de esperar, porque es una tasa con ruptura. Por lo tanto, voy a tener coste por exceso de stock y por defecto. Antes no tenía por defecto porque era sin ruptura, pero ahora es con ruptura. Entonces tengo exceso de stock y esto sería el defecto. Ya, entonces aquí, ¿qué irían? En el exceso de stock irían todos los números que son positivos, ¿cierto? Entonces iría acá, de aquí hasta por acá, 39. Y en el defecto irían todos los que son negativos. Sin embargo, uno cuando nota en el exceso y en el defecto, los números se anotan en positivo. Por eso se hace una columna aparte. ¿Ya? ¿Por qué se anotan en positivo? Porque recuerden que después yo tengo que sumar las unidades y multiplicarlo por el costo. Entonces no puedo sumar unidades negativas y multiplicarlo por un costo porque no tiene sentido. ¿Ya? Entonces cuando haga la columna de defecto, hay que anotarlo en positivo. Entonces sería menos 1, a cambiarle el signo por esto. 26 sería hasta acá. Y luego aquí esto sería 0 y 0. Todo esto sería eso. ¿Sí? Escribí bien, exceso. Ya. Entonces ahora tenemos todo y podemos calcular los costos. Horas normales. Entonces, ¿qué era lo que necesitamos? Nosotros necesitamos las unidades y el costo respectivo de la producción en horas normales, del exceso de stock y del defecto. Por lo tanto, todas las unidades que produje en horas normales. Sumo toda esta columna. ¿Dice bien? Producción, sí. Y el costo dijimos que era 5.000, según lo que nos dice la tabla. Luego, exceso de stock. Sumo toda la columna de exceso de stock. ¿Cuánto nos cobran por exceso de stock? 150. 150. Y ahora tenemos esta nueva que es defecto de stock. Eso sumo toda la columna de defecto. Y el costo es 1.000, me dice la tabla. Aquí podemos poner los costos totales, que va a ser el costo por unidad por todas las unidades. Y lo mismo hacia abajo. ¿Por qué? Porque todos los costos nos dan unidades.
Y aquí yo puedo hacer la suma de todos mis costos individuales. Y aquí tendríamos el total. Este sería el costo total. Entonces podemos ver que cuál es más barato. Aquí teníamos 23.907.000 y aquí tenemos 20.587.000. Podemos ver que el plan B de tasa constante con posibles rupturas, sin contratación y despido, es mejor opción, ¿ya? Pero esto es lo que nos pedían, evaluar los costos totales. Y eso sería la pregunta A y B. ¿Alguna duda con respecto a eso? Aquí los costos eran por unidad, no había costo por como producir en sí. No, no había. Ya. No había. En ese caso, se podría haber agregado una columna y claro, y cada mes cada mes que yo produjera algo, había que sumarle. Por ejemplo, si en un mes no producía nada, no había que sumarle ese costo. Pero sí, aquí no había costo. Todos tienen, el profe subió la llantía, ¿cierto? Sí. Ya. Se ve, ups, spoiler. Y ahora vamos a pasar al modelo matemático. Lo voy a hacer escrito porque creo que es más fácil. Se ve como la pizarrita en blanco, ¿cierto? Sí. Ya. Sería como todo, lo de Excel como el año anterior. ¿Cómo? Porque el modelo no se hace directamente, o sea, se podría resolver del Excel, pero para plantearlo. Para plantearlo, o sea, yo, que se me hace más fácil y creo que visualmente es mejor escribirlo a mano, pero no creo que les pidan resolverlo como con el solver de Excel. Podría ser, ¿o no? Sí. O sea, por lo menos nosotros no vamos a hacer eso porque nos piden A ver, vale. un modelo matemático, no nos piden resolverlo, hay que establecerlo, ¿sí? Vaya. Bacán. Nosotros no lo vamos a solucionar. Entonces, ya. Aquí nos dice, un modelo matemático para determinar el mejor plan de producción a tasa variable con posibles contratos y despidos. ¿Ya? Es distinto a la A y la B, totalmente distinto. Uno es tasa variable y puedo contratar y despedir. Entonces, ¿cómo han hecho un modelo matemático antes? ¿Lo han planteado en clase? Sería útil saberlo. Asumiré que quizás sí vieron algo con el profe. Entonces, yo por lo menos, mi técnica es partir en orden. Siempre primero defino un set, parámetros, variables y luego restricciones. ¿Sí? Porque así es como un orden mental y me procuro no olvidarme de nada. Entonces, partamos con el set. O sea, aquí, ¿qué set tenemos? El set es distinto de los parámetros. El set es, por ejemplo, como el horizonte de tiempo, ¿ya? Ese sería, nosotros tenemos un set que sería no, se me quedó pegado. Entonces, lo primero serían los meses, que sería igual a t, que va de 1 hasta 1,2,3 hasta 12. ¿Sí? Porque son 12 meses, de enero a diciembre. Luego hay una
forma de resolverlo, pero yo creo que es más fácil separar las cosas, como que estaría el set de producción de horas normales, horas extra, pero yo creo que es más fácil separar esas cosas. Entonces podemos ir a los parámetros, ¿ya? Los parámetros son información que nos dan, no son cosas que tenemos que decidir. Esa es como la gran diferencia. Entonces podemos partir con nuestra tablita. La tablita es prácticamente todos son parámetros. Así que... también allí ustedes pueden poner, no sé, capacidad en horas normales. Pueden ponerlo como ustedes quieran, pero yo les recomiendo poner nombres de variables que tengan sentido, o que ustedes se vayan a acordar y no se vayan a confundir. Porque después a la hora de hacer la función objetivo, de escribir la función objetivo o de escribir las restricciones se pueden confundir, porque son muchos parámetros. Entonces, por ejemplo, yo en este caso, si partimos con la tasa de producción, diría capacidad de producción en horas normales, ¿sí? Va a ser como igual a 1,8 unidades al día por trabajador. ¿Ya? Luego el segundo parámetro que podemos tener es la capacidad en horas extra. ¿Por qué hablo de capacidad? Porque si nosotros decimos como tasa de producción, podemos asumir que siempre van a producir a 1,8 unidades al día. Al final eso me indica la capacidad, pero no siempre. Por ejemplo, como dijo su compañero, en la pregunta B cambió quizás la tasa a la que producían los trabajadores. Ya los trabajadores producían a 1,7. Entonces por eso le pongo capacidad, para acordarme que es como el límite. ¿Sí? Es 0,9 unidades al día por trabajador. Después, ¿qué sigue? Tenemos los costos de producción. Entonces esto sería costo. Ay, no funciona el control C. Los costos los voy a poner como con C solamente. No, ya, a ver qué. Costo de producción en horas normales. Sería 5.000. CLP por unidad. Después, el costo de producir en horas extra, 7.500 CLP por unidad. Estoy yendo en orden de acá. Okay. Es una buena idea guiarse por el enunciado para que no se nos olvide nada. Stock inicial. Sabemos que el stock inicial es 0, porque nos lo dicen. Luego el coste de exceso de stock. El coste por exceso es 150 CLP por unidad al mes. Y también tenemos costo por defecto. Pregunta, ¿qué es ese SO? SO, perdón. Lo que pasa es que al menos yo siempre lo hacía así, que el stock lo anotaba con S. ¿Sí? El stock con S, exceso de stock, S más, defecto de stock, S menos. ¿No lo vieron así? Creo que Yo recuerdo. ¿No que se acuerden? Bueno, entonces le cambiamos el nombre, le ponemos stock. ¿Sí? Es para que ustedes lo entiendan. Si al final ustedes van a definir el modelo, ustedes lo escriben. Entonces podemos escribir stock. Bueno, y stock sub 0 es porque acuérdense que T, el subíndice va a ser T, ¿cierto? O sea, lo que yo decía producir en el tiempo 1, ¿cachai? Como X sub 1, X sub 2. Entonces, X sub 0 se refiere como a lo... O sea, S sub 0 se refiere a lo inicial. Entonces, si yo tengo S sub 0, es con lo que parto. Es como en física.
stock inicial, o sea, el stock en el tiempo cero, es 0. ¿Sí? El costo por, entonces el costo por defecto va a ser 1000. TLP unidades al mes. Que también tenemos el tamaño de la plantilla. Lo mismo, aquí yo suelo notar plantilla con PL. ¿Lo pongo en plantilla? ¿Para que no se confunda? ¿Qué dice? ¿Qué dice? La plantilla inicial, o sea, en el tiempo 0 con lo que parto, igual que acá, stock 0 con lo que parto es 0. Plantilla inicial, parto con 10 trabajadores. ¿Ya? Después está el costo de contratar. ¿Sí? Que es el costo de formación de nuevo personal, pero ahí ustedes tienen que asumir que el costo de contratar es 100.000. Es 100.000, ¿cierto? No se nos fue ningún cero. Por persona. Y el costo de despedir, que es el de indemnización, que no, indemnización por despido es 1.000.000. No, 1.000.000. 1, 2, 3, 6. CLP por persona. ¿Qué otros datos tenemos nosotros? Tenemos los datos que nos dan inicialmente en la tablita. Tenemos la demanda por mes y los días por mes. Entonces, otro parámetro sería un D sub T, que sería la demanda en el mes T. ¿Sí? Recuerden que acá arriba definimos T, que T eran los meses de 1 a 12. Y además tenemos los días laborales de cada mes. Tenemos los días laborales de cada mes. Ok, entonces si se fijan, ahí terminamos con los parámetros y anotamos al fin y al cabo todos los datos que nos da el enunciado. Desde la tabla hasta el cuadro de abajo. ¿Sí? Creo que no se estaría quedando nada. Días, demanda, todo lo que está en el cuadrado. Perfecto. Ahora podemos irnos con definir nuestras variables. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda de cómo ver los parámetros? No. Ya, entonces, variables. La variable es lo que yo tengo que decidir, lo que yo tengo que elegir para cada mes. Entonces, ¿qué es lo que yo elijo? En este caso me dicen una tasa constante, o sea, una tasa variable. Significa que yo cada mes voy a poder elegir cuánto producir. Porque si se acuerdan en el ejercicio A y B, yo elegía una tasa constante y decía, cada mes voy a producir 20. En la B, cada mes voy a producir 17. En este caso, como está esa variable, cada mes puedo cambiar lo que yo quiero producir. Por lo tanto, una variable de decisión sería cuánto voy a producir cada mes. Así que esa sería nuestra primera variable. Pero este ejercicio tiene una excepción, que nosotros tenemos que elegir cuánto producir en horas normales y cuánto producir en horas extras. ¿Por qué? Porque tenemos dos tipos de producción. Si no tuviéramos eso de las horas extras, sería simplemente XT
por ejemplo, X sub T igual a cantidad a producir en mes T. Pero en este caso podemos decir que X sub T es la cantidad de unidades a producir, sí, en horas normales en T, en el mes T. Entonces necesitaría una segunda variable, por ejemplo, y sub T, que fuera la cantidad de unidades a producir en horas extra en T. ¿Sí? Además nos dicen que nosotros te permiten contratos y despidos. Por lo tanto, otra variable a decidir sería cuánta gente contrato, cuánta gente despido. ¿Ya? Entonces yo tendría una variable, sería mi plantilla en el mes T. Ahí después ustedes lo pueden resumir como sea. Yo le habría puesto PL sub T, pero para dejarlo claro, aquí le voy a poner el nombre completo. Plantilla de T, que es la cantidad de trabajadores que tengo en T. Pero puedo contratar y despedir. Entonces podría... voy a poner... Paula, ¿Sí? no debería tener otro nombre porque ya está como parámetro, ¿o no? Plantilla... no tiene... ¿Ah, da ¿por lo qué mismo? tiene? Sí, da lo mismo. Porque que al final esto se considera como una restricción. Déjame ver si lo ponen como parámetros, ese inicial. Mira, lo voy a corroborar y te digo, ¿ya? Por mi parte, yo siempre lo hice así, que yo me acuerdo, nunca me lo cobraron malo, pero nunca me lo había cuestionado, ¿ya? Así que le puedo preguntar al profe y les puedo escribir por webpulse, ¿ya? Sí. Después puede ser los contratos. Uy, que se escribió feo. Perdón, de repente no me pesca muy bien el lápiz. Contratos en T y los despidos en T. ¿Sí? Pero bueno, esto es como la cantidad de trabajadores, personitas, que contrato en T. Yo por lo menos me acuerdo que teníamos que hacer explícito qué era cada variable. Así como esta descripción que estoy poniendo, no solamente por como de buena onda para explicar, sino que había que explicarlo. Me pueden consultar al profe si es que ustedes también necesitan hacerlo, ¿no? La cantidad de personas. O sea, no nos bastan con colocar personas escrito. O sea, es que por ejemplo, si tú pones X sub T, como que, ¿qué es? ¿Cachai? Cantidad, o sea, cantidad de unidad a producir. Entonces, no basta, porque si tú pones cantidad de personas en contrato, es cantidad de personas que las que tengo, porque en plantilla es las que tienes, en contrato es cantidad de personas que despides, o sea, en que contratas, y en despido es cantidad de personas que despides, como que cada una es distinta, entonces no se puede poner la unidad de medida que es cantidad de personas. Probablemente eso no baste. Vale, que sobra que falte. Y que les Poca. Ente. Y otra variable que puede ser un poco menos obvia es el stock, el inventario. Eso no es un parámetro, si lo piensan. Al final nosotros vamos a decir cuánto stock vamos a tener o no, porque
depende de lo que yo elija, producir, es cuánto stock voy a tener. Entonces esto también es algo que se elige, ¿sí? Entonces, stock sub T, el inventario que tengo en T. Y voy a tener el exceso. Exceso en T y voy a tener defecto en T. ¿Sí? Exceso en T sería el stock exceso que tengo en T. Y este sería el stock defecto en T. Paula, una pregunta. ¿Sí? Ahí no sería como, en teoría, lo mismo tener las tres variables con un solo stock, porque el exceso y el defecto. No es lo mismo, porque una cosa es el inventario que tengo. Mira, una cosa es el inventario que yo tengo y otra cosa es el exceso y el defecto. El inventario, de hecho, si tú ves, puede ser positivo, negativo, pero el exceso y el defecto siempre se anotan en positivo, por ejemplo. Entonces, son cosas distintas, porque por exceso a ti te van a cobrar y por defecto te van a cobrar. Pero puede que... ¿Cómo? Dime. ¿Le cambia las restricciones en ese sentido? Claro, cambia las restricciones. De hecho, hay una restricción que hay que poner, depende del caso. En este caso, como yo puedo tener defecto y exceso, hay una restricción que necesita unirme a estos tres elementos, que necesita unirme el stock con las variables de exceso y defecto. ¿Sí? Son cosas distintas. Por eso aquí, de hecho, son columnas distintas. ¿Ya? El inventario puede ser positivo o negativo y el exceso y el defecto no. Y además que a ti te cobran por exceso de stock o por defecto de stock. Puede que por inventario de seguridad no te cobren, que en este caso no tenemos, pero sí por un exceso. Entonces al final no es lo mismo, si te das cuenta. Recuerda que exceso es por arriba de lo deseado. Entonces si yo deseo tener 100 en enero y tengo 105, no me van a cobrar por esos 100, pero sí por esos 5. ¿Sí? Sí, claro. Uno podría tener como parámetro solamente decir que no quiero exceso. ¿Aló? ¿Aló? Te dejé de escuchar. Ahí sí. ¿No? Me quedé pegado, ¿no? Sí. Ahí sí. No sé si me estáis hablando, no me escucho. Bueno, y con eso terminamos las variables. Ya no hay más variables de decisión. Les voy a poner acá al lado cómo yo escribo esas variables. Yo, por ejemplo, esta la escribo como S sub T. No sé si les sigo. Esta la escribo como S más sub T. Y esta como S menos sub T. Y lo mismo con las plantillas. La plantilla yo la escribo como PL sub T. Los contratos los escribo como PL más, porque el contrato me suma sub T. Y los despidos como PL menos sub T. ¿Sí? Y claro, y aquí yo escribía entonces S sub 0 igual 0. Y aquí yo escribía la plantilla inicial igual 10. Así es como yo lo habría escrito. Entonces ahora, quedan 4 minutos, pero lo vamos a hacer. Vamos a la función objetivo. La función objetivo al final es fácil.
tenemos que juntar todos los costos, porque ¿qué queremos nosotros? Queremos minimizar los costos. Y al final es casi lo mismo que es prácticamente lo que hicimos acá. ¿Sí? Solamente que hay que escribirlo bonito. Función objetivo. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Queremos minimizar los costos. ¿Qué sería? Podemos ir en orden. ¿Cuáles serían los primeros costos? Sería lo que yo produzco, por ejemplo. Sumatoria desde el mes 1 hasta el 12 de lo que yo voy a producir en horas normales cada mes por lo que me cuesta producir cada unidad. ¿Cómo lo anotamos? Costo de HN. ¿Sí? Pongan los mismos nombres. Yo ahora, claro, subo para ver. Los mismos nombres que ustedes anotaron en los parámetros, los tienen que anotar acá abajo para que tenga todo sentido. Más, me falta lo que produzco en horas extra, que eso, la cantidad que produzco en horas extra lo definimos como I sub T, por el costo en horas extra. Ahí tenemos el costo de producción, ¿cierto? ¿Qué más? Más. Más tenemos el costo de los stocks. Entonces sería la sumatoria de T igual 1 hasta 12, porque es para cada mes, de el inventario en exceso. Lo voy a anotar así para que sea más rápido, que es esto acá, exceso, por el costo de exceso. Más el inventario efecto por el costo de efecto. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí solamente pusimos el exceso y el defecto. ¿Por qué? Porque me cobran por exceso y por defecto. No anotamos la variable ST. Porque la más y el menos es la que me indica los costos. Y nos quedaría solamente entonces los costos de contratar y despedir. Más la sumatoria desde el mes 1 hasta el 12 de la cantidad de gente que yo contrato, PLT más, por el costo de contratar, más la cantidad de gente que yo despido, por el costo de despedir. Estamos en la hora, no sé si quieren que siga al tiro con las restricciones, que son poquitas, son fáciles o qué onda. Bueno, voy a seguir, igual esto se va a quedar grabado. Si alguien se tiene que ir, puede irse, pero mejor voy a seguir para que quede grabado, ¿ya? ¿Alguna duda con la función objetivo? Función objetivo es minimizar costos, entonces ahí hay que anotar todos los costos asociados. Y las restricciones son nuestras condiciones, los limitantes. Podemos partir con las más básicas, que es que el stock inicial habíamos dicho que era 0. Es una restricción porque tiene que ser así. La plantilla inicial dijimos que era 10. ¿Ya? Esto tiene que ser así. Luego tenemos que hacer las restricciones de balance.
¿Qué balance tenemos acá? Tenemos balance de trabajadores y de inventario. Partamos por los trabajadores. Mi plantilla, o sea, la cantidad de trabajadores que yo voy a tener en un mes, va a ser igual a la cantidad de trabajadores que tenía el mes pasado, más la cantidad de trabajadores que contraté este mes, claramente, menos la cantidad de trabajadores que despedí. ¿Sí? Ahí tenemos el balance. Es como el inventario. Lo que tengo ahora es lo que tenía antes, más lo que me llegó, menos lo que se fue. Pero estos son seres humanos. Y ese sería el balance de los trabajadores. Falta el balance del inventario. El stock, o sea, mi inventario en un mes va a ser igual al inventario que tenía antes, más lo que produje, que en este caso sería lo que produje en horas normales, más lo que produje en horas extra, menos la demanda del mes. ¿Sí? Luego, acuérdense que teníamos límites de capacidad. ¿Por qué? Capacidad de producción. Entonces, lo que yo puedo producir en horas normales, o sea, yo voy a elegir cuánto voy a producir cada mes, pero no puedo elegir producir más de lo que puedo. Entonces, lo que yo voy a producir en horas normales tiene que ser, me equivoqué decir, tiene que ser menor o igual, o sea, no puede superar mi capacidad, no puede, déjame ver. Claro, mi capacidad de producción en horas normales por la cantidad de trabajadores que tengo en ese mes por los días del mes. Porque recuerden que esto me va a dar cuánto puedo producir al día. ¿Sí? Y esto me habla del mes. Entonces, por eso lo multiplico aquí por días. ¿Sí? ¿Yo claro? Y la misma restricción voy a tener con las horas extra. Lo que yo produzca al mes en horas extra no puede superar a la capacidad de producción de horas extra por la cantidad de trabajadores que yo tenga por los días del mes. Finalmente, queda la restricción que me une el tema de los stocks, que era lo que le había dicho el compañero, al stock al inventario con el exceso del defecto. Que este es que el stock tiene que ser igual al stock en exceso menos el stock en defecto. ¿Qué hace esto? Esta es una restricción para indicar que ST más y ST menos están relacionadas con ST. ¿Ok? Y me permite decir que ST más y ST menos, o sea, mi exceso y mi defecto, son variables positivas. Para eso me sirve esta
Para eso me sirve esta restricción, que lo anoté porque puede que no sea tan obvia. ¿Ok? El inventario puede ser positivo y negativo. O sea, si yo tengo inventario menos 50, mi inventario en exceso va a ser 0, menos, y mi ST va a tomar el valor 50. Entonces, esto me permite, esta restricción me permite que ST más y ST menos tomen los valores que le correspondan. ¿Ok? Y me permiten indicar que son positivos y que están relacionados con ST. Y eso sería todo. Sé que Una esta pregunta. ¿Sí? Si es necesario poner, por ejemplo, el X de T y de T, eso también el ST más y el ST menos como mayor o igual a 0. ¿O se asume que son todas positivas? Sería bueno anotarlo. En este caso, esta restricción me permite indicar que estas son positivas, pero sería bueno poner que, claro, que X sub T sea mayor o igual a 0 e Y sub T mayor o igual a 0. Se me fue, no lo tenía anotado. Quizás, pues, no, si es necesario. Mejor anótelo. Sí, gracias, muchas gracias. Y eso, ahí termina la ayudantía. Ya nos pasamos harto la hora, lo siento. Pero va a quedar grabado para los que no alcanzaron a ver. ¿Qué otra pregunta me pueden decir? Yo tengo que preguntar, ¿cómo crees que nos podrán, o cómo podremos hacer el modelo matemático, crees tú, en la prueba? Y online, así. Pueden hacerlo, a ver, tienen 1 hora, es poco. Y si lo tienen que hacer en Excel, bueno, igual, o sea, ¿a qué te refieres con cómo lo tendríamos que hacer? ¿En qué formato escribirlo? ¿O si es que hay que hacer todo esto, así como minimizar? Sí, por ejemplo, ¿en qué formato? En Excel, por ejemplo, no creo, En Excel, o sí. o sea, yo si fuera ustedes pondría insertar cuadro de texto y lo escribiría así como yo estuve escribiendo acá, ST menos, ST más, o capacidad y un bajo, como escribir la mano. Kurt, Capacidad, en las bueno, pruebas de ensayo subieron preguntas así. Ah, bueno, ya, Ahí en no el tenía idea. Excel de la plantilla como de pauta. Lo voy a revisar. Gracias, Pablo. Ya nada. Yo no tengo idea cómo hacer la prueba, el profe no me ha dicho nada. No tenía idea que les iba a durar 1 hora, me enteré ayer en la noche, así que cuanto a recomendaciones de prueba no sé mucho qué hacer. Como sé que va a ser en Excel, les recomiendo, como les dije al principio, que hagan todos los ejercicios, practiquen en Excel. Si creen que tenerlos hechos de antes no les va a servir, practiquen en Excel todos los ejercicios, cómo hacerlo hasta que agarren la mano y no se tupan metiendo los números. Eso sería todo. Espero que le haya quedado claro. Yo tengo una pregunta, pero como de otra parte de la materia, si se puede. ¿Sí? Es que yo he tenido problemas para ese tipo de ejercicios cuando te piden encontrar el mejor alfa. Como cuando Mejor. Finalizado. sí, Analizado. te lo Ya, piden la en verdad, nunca me tocó un ejercicio así. Es que tú tienes que encontrar el alfa. Sí, es Más que que ir, vi un más que ejercicio ir así que probando. como muerto. ¿Cómo? Te pedían buscar el mejor alfa y no te dan ninguno y tú tenías que buscarlo. No, nunca he visto un ejercicio así, la verdad. Lo único que se me ocurre es ir probando con los típicos valores de alfa, que creo que es entre 0 y 1. Porque esta cuestión lo vimos, a ver si puedo buscar Voy a parar la grabación, eso sí, título. para que no me quede tan pesada ya.